Bueno, empezamos esta clase. Bueno, el curso es formulación y evaluación de proyectos de inversión y esta es la sesión 1, ¿no? El objeto es entender qué es una inversión, un proyecto y una IOR, la diferencia entre el enfoque SNIP y el invierte, cómo llegamos a él, entender los roles de los operadores del invierte y sus principales funciones. Miren, voy a hablar un poco rápido porque el tiempo es corto, así que voy a tratar de y rápido. Acuérdense que mañana les comento, vamos a tener perdón, el miércoles vamos a tener la primera clase práctica, donde también se necesita tiempo, ¿no? Entonces, igual voy a tratar de preparar un Excel para que ustedes puedan ver de manera rápida cómo es que se llegan los resultados, ¿no? Y obviamente voy a pasarles ese Excel para que ustedes lo tengan, ¿no? Ok, entonces este es el objetivo de la clase, estos son los temas de la clase, que es el sistema invierte, el marco normativo, aplicado a la formulación y evaluación, de repente también un poco de programación, principios aplicados a la formulación y evaluación de inversiones, etapas, actores, funciones, PMI, formulación, evaluación, ejecución, funcionamiento de GPMI y revisión de una F5 para idea de proyecto. Ya, eso lo vamos a revisar al final de la clase, una revisión rápida, de qué es, y les voy a explicar qué es un F5A. No se preocupen. Disculpen, un segundo. Ya, ok. Les pregunto, yo una vez tuve que hacer una entrevista de trabajo a un especialista temático, un especialista en pesca y acuicultura y además tenía que tener experiencia haciendo proyectos. Entonces, había varios candidatos que efectivamente demostraron tener conocimiento práctico de lo que es un proyecto, haber formulado, haber gestionado, haber programado, bueno, algunos de los temas, pero vinculados a proyectos, ¿no? Y había un señor que era un doctor, brazo, ¿no? Había estudiado en España, tenía muchos cartones y decía saber proyectos, pero cuando le hacíamos unas preguntas, los otros evaluadores le hacían una pregunta, terminaba finalmente no respondiendo la pregunta y se iba a otro lado. O sea, te preguntaba por papas y respondía camotes, ¿no? Y bueno, yo agarré y le hice una sola pregunta. Doctor, dígame usted, solamente le voy a hacer una pregunta. Dígame usted qué es un proyecto. No importa bajo el marco de SNIP o bajo el marco de invierte. Y el señor simplemente me dijo, no lo sé. Y le dije, señor, es suficiente. Porque simplemente nosotros, o sea, yo sabía que sabía un montón, ¿no? Pero de su tema, ¿no? Porque es un especialista temático. Pero además tenía que saber de proyectos. Y yo entiendo que de repente no todos tenemos a flor de piel la definición de proyecto, pero tenemos que tener al menos una idea. Entonces, bajo el marco del SNIP, si ustedes revisan la Directiva General del SNIP, el Directivo Sistema de Inversiones, en la primera línea les va a decir que un proyecto es la solución a un problema. Creo yo que esta es una muy buena definición. El invierte dice que son intervenciones temporales, también lo dice en el SNIP, que comprende proyectos de inversión e IOARs. Esto de la IOARs es nuevo, ¿no? No había antes, es novedoso realmente. Ahora, ¿por qué es la solución a un problema? A ver, si usted está en el punto A y produce papas, por decir, y el mercado está en el punto B, si usted produce papas, va a querer vender sus papas. De repente usted produce en pequeña escala porque, bueno, pues le vende a los vecinos del punto A, ¿no? A los vecinos del poblado A. Y de repente uno que otro que esté por ahí. Pero de repente su negocio de producción de papas está muy limitado porque no tiene mercado. Entonces, una solución para que su negocio pueda crecer es que justamente usted pueda ir hasta el punto B y vender las papas. Pero no hay forma porque no hay una vía, no hay una carretera. Y de repente la vía que hay es muy accidentada, ha habido muchos accidentes y si usted manda un camión por ahí, el camión se puede caer y puede perder toda su producción. Entonces, dado ese problema, y otra cosa, usted de repente tiene un hijo que tiene cierto problema de salud y necesita llevarlo constantemente al médico.
y de repente en el pueblo hay un médico, pero que es un médico general y de repente no tiene todas las especialidades, y su hijo sufre mucho de bronquitis y tiene que llevarlo al punto B donde tiene equipos, ¿no? Como nebulizadores para solucionar ese problema, ¿no? Entonces, usted necesita ir al punto B. El problema es que no hay ese servicio de transitabilidad, ¿no? Ese tránsito de ir del A al B o del B al A, no hay. Entonces, el problema es ese. No existe servicio de transitabilidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Crear el servicio de transitabilidad. ¿Ok? Ahora, de repente la vía existe, pero de repente está en muy malas condiciones. Entonces, ya no es solo crearlo, de sea, repente hay que mejorarla, ¿no? Entonces, ya hablamos de otra cosa distinta, ¿no? Pero hay que mejorarla. O de repente, bueno, ese es un proyecto. De repente, bueno, les decía que usted tiene un médico, pero necesita más, porque la población está creciendo y necesita más médicos, otras especialidades. Por ejemplo, uno que trate el tema de, este, de bronquitis. Entonces necesita que el establecimiento de salud que existe en el punto A crezca, aumente su capacidad. ¿Cuál es el problema? No hay adecuados o suficientes servicios de salud. ¿Cuál es la solución? Ampliación o mejoramiento del servicio de salud. Entonces, esa ampliación del servicio de salud, mejoramiento del servicio de salud, ese mejoramiento del servicio de transitabilidad, son casos de proyectos. ¿Sí? Un proyecto de creación del servicio de transitabilidad o de repente mejoramiento del servicio de transitabilidad entre punto A y B. Y el otro sería mejoramiento o ampliación del servicio de salud en el poblado A. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta de que para solucionar un problema se puede hacer por un proyecto. Ahora, si ustedes están en una entidad, ustedes pueden solucionarlo, este proyecto, pueden hacerlo por gasto, habrán escuchado que pueden hacerlo por gasto corriente o por gasto de capital. Usualmente el gasto corriente está muy ajustado, porque el gasto corriente es para el día a día, para el pago del personal. Entonces, digamos, esa es la plata que se va primero. En cambio, el proyecto, usted tiene un dinero, digamos, es otro tipo de fondo donde usted puede disponer, ¿no? Si usted tiene el proyecto, puede ejecutar ahí. Es más fácil conseguir la plata, porque la otra plata ya está casi ya, o sea, no puede utilizar nada porque ya todo está ya, ¿no? Y hay cosas, hay actividades que realmente no corresponden hacerlo por gasto corriente, no pueden hacerlo por este proyecto, ¿no? Por ejemplo, si usted maneja un hospital o un centro de salud, de repente necesita comprar una ambulancia, bueno, lo hace con un proyecto, o de repente necesita reponer una ambulancia porque la que tiene está muy vieja, hace una IOAR, ¿no? Entonces, usted puede, las soluciones pueden darse, se dan en el caso de proyectos por el lado del gasto de capital. Entonces, la definición finalmente en invierte, ojo, en invierte ya se habla de inversiones. En SNIP solamente proyectos. En invierte tanto de proyectos como de IOARs. O sea, hay dos tipos de inversiones. En invierte, un proyecto es una intervención temporal, ojo, temporal. Tiene un inicio y tiene un final. Un proyecto no es una intervención permanente. Por ejemplo, si usted tiene que pagar, ha contratado a 10 nuevos profesores en el colegio que usted dirige, esos 10 nuevos profesores no los puede contratar por un proyecto. Eso es gasto corriente, justamente, porque esos pagos no son por un tiempo determinado, van a ser para siempre, digamos, ¿no? Porque se espera, bueno, que el colegio dure para siempre, ¿no? Entonces, no es temporal, no es acotado, ¿no? Con recursos públicos, sí, con recursos públicos. Si usted, por ejemplo, cualquier proyecto que implique siquiera gastar un sol en recursos públicos, ya tiene que pasar por el marco del gobierno. Si gaste un sol, usted dirá, pero hay APPs, sí, hay APPs
dos tipos de APPs, ¿no? A asociaciones público-privadas. Hay las APPs autosostenibles y las cofinanciadas. Las autosostenibles no gastan un sol del Estado, se autosostienen, digamos, hacen la carretera y ponen el peaje y con el peaje recuperan lo que han invertido en la carretera, ¿no? O de repente ustedes hacen como el tema del tren eléctrico, donde debió pasar por SNIP, no pasó por SNIP de línea 1, ¿no? Y el Estado aporta una parte del pago de las tarifas, porque con el pago de las tarifas es que el operador va recuperando lo que invirtió, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando ya mete el Estado un sol siquiera, ya tiene que pasar por invierte. Bueno, obviamente no va a poner un sol, no va a poner mucho más, sino que, bueno, hablamos, digamos, figurativamente. Luego, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto y una IOAR? Una IOAR, le decía, el proyecto es la solución a un problema. Y en realidad es solución a todos los problemas la unidad productora de servicios que va a intervenir. A ver, si usted tiene un colegio y el colegio está que se cae porque tiene 3 pabellones, digamos, con aviso de defensa civil, ¿no? Clausurados por defensa civil porque están que se caen. Sus equipos y su mobiliario está una calamidad. Entonces usted tiene un montón de problemas con el colegio. Tiene por ahí un techo que se está por caer y tiene 20 cosas así. Usted puede agarrar uno de ellos, intervenirlos y hacer una IOAR, que es una cosa mucho más rápida. IOAR es intervención en optimización, eh, va a haber un pequeño corte en 10 minutos. Ya, inversiones en optimización, en ampliación marginal, en reposición y rehabilitación. Entonces, usted puede agarrar una arista del problema y solucionarlo con una IOAR. O puede agarrar y hacer un proyecto que va a solucionar todos los problemas de ese colegio. Con el proyecto va a construir unos nuevos pabellones, va a cambiar el mobiliario de equipamiento, va a reponer ese techo que se cae, va a solucionarlo todo. Ese es el proyecto, soluciona todo. Tiene una definición de integralidad, todo el proyecto. Todo el proyecto, toda la solución, ¿no? Es un proyecto. En cambio, una IOAR solamente de repente va a arreglar ese techo, va a reponer ese techo que está que se cae. Ese techo de calamina que está que se cae lo va a arreglar y ya está. Ahí está la IOAR. Pero siguen los otros problemas. Entonces, y ustedes dirán, pero no es racional, ¿no? O sea, ¿por qué voy a hacer una IOAR que no me va a solucionar todo si puedo hacer mejor un proyecto? Por varias razones. Una de ellas es el tiempo. Una IVAR es mucho más rápida, es una fichita muy rápida y el otro requiere un desarrollo mucho más amplio. Entonces, y aparte el monto es muy pequeño con una IVAR a comparación de un proyecto. Un proyecto puede costarte millones y el otro cientos, cientos, cientos de miles de soles o miles de soles, ¿no? Algunos miles de soles. Y como le digo, soluciona. Por ejemplo, les decía, si ustedes manejan un centro de salud y el centro de salud tiene 1000 problemas, que se cae tal cosa, que tiene que poner un techo para la parte donde están esperando los pacientes, encima tiene la ambulancia que no avanza, que no prende, entonces una IVAR puede ser para la ambulancia, pero usted sigue teniendo problemas. Entonces, ¿qué hace? Hace un proyecto y agarra la ambulancia y para todos los problemas del centro de salud. Lo que no puede hacer usted, señor, es hacer pasar por IOARS lo que es un proyecto. Es decir, si mi hospital tiene 20 problemas, yo voy a hacer 20 IOARS para solucionar esos problemas. ¿Y por qué? Porque eso ya sería un proyecto por la cantidad de IOARS. Mejor es un proyecto. Eso sería fraccionamiento. Tampoco puede fraccionar proyectos. No sé cuánto falta, pero le voy a contar un caso. Por ejemplo, ayer estuve trabajando esta tarde
y resulta que había un ingeniero que había venido de otro país y había hecho un tipo de análisis, una evaluación que le habían pedido la entidad. Y bueno, pues la empresa que estaba haciendo a cargo, estaba a cargo, le encargó al ingeniero y el ingeniero dijo que esta ciudad tiene parte alta y tiene parte baja. El proyecto interviene en toda la ciudad. Entonces, como tengo que definir la alternativa de solución, yo voy a agarrar y voy a analizar dos alternativas de solución para la parte alta y dos alternativas de solución para la parte baja. De forma que el señor estaba analizando, había fraccionado el proyecto y estaba analizando como si fueran dos proyectos separados. Entonces, ¿qué pasa? El especialista de inversiones de la entidad le dijo, ¿sabes qué? No puedes hacer eso, estás fraccionando. Y yo hace un mes les había hecho exactamente la misma observación. Entonces, bueno, los de la empresa me llamaron, me dijeron, oye, soluciona, y ya pues, trató de solucionar y ya, bueno, presentarán, ¿no? Porque tiene que analizarlo. Tiene dos proyectos, dos soluciones arriba, dos alternativas de solución arriba, dos alternativas de solución abajo. Y analizaba y mezclaba, confundía los términos, porque el señor es un capo en su tema, un tema hídrico, pero en inversiones no sabe nada, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era cuatro alternativas de solución, que era el resultado de la combinatoria. La primera de arriba con la primera de abajo. La primera de arriba con la segunda de abajo. Luego la segunda de arriba con la primera de abajo y la segunda de arriba con la segunda de abajo. Cuatro alternativas, porque el proyecto es integral, agarra las dos partes, la alta y la baja. No puedes analizarlo por separado, eso es fraccionamiento, ¿no? Luego, el marco legal, bueno, hay una ley invierte que salió en el 16, hay un reglamento. El reglamento de realidad salió en marzo del 17 y se los digo con conocimiento de causa porque justo ese día yo estaba trabajando en la OPI del Gobierno Regional Amazonas y de pronto los aplicativos del Banco de Inversiones dejaron de funcionar y ya no había acceso, ni siquiera había página para el tema de OPI, porque con la muerte del SNP murió la OPI y nació la OPMI, que eran unas funciones distintas, ¿no? La OPI evaluaba los proyectos, ya la OPMI no evalúa proyectos, programa proyectos. Esta es la Directiva General del año 19, hay instrumentos metodológicos, ¿no? Que ahí está la resolución donde se crea, por ejemplo, hay, eh, digamos, el contenido mínimo para la elaboración de un perfil, y luego también hay, ¿cómo se llama? Instrumentos metodológicos particulares, digamos, o sectoriales, ¿no? Hay guías para ciertos sectores, hay fichas técnicas estándar para ciertos sectores, ¿no? Conforme lo ha ido desarrollando la OPMI del sector. Vamos a ver después qué es una OPMI. Ya, bueno. Entonces, acá lo voy a hablar rápidamente porque se va a cortar creo que se va a cortar en unos minutos y va a haber un pequeño receso, creo. Y la cosa es que yo les planteo cuatro paradigmas del sistema de inversión pública. Hasta el año 92, digamos, no había plata, no había dinero, ¿no? La recaudación, hasta el año 90 más o menos, entra Fujimori, la recaudación, la presión fiscal era de 4%, ¿no? 4 o 5%. Entonces, con eso no hacías nada, no había dinero, no había mucha informalidad, mucho más que ahora. Entonces no había plata. ¿Y qué hacía el Estado? Te ponía 1000 trabas para que tú puedas hacer un proyecto. Entonces, el paradigma era hacer la menor cantidad de proyectos, porque no hay plata, ¿no? Cuando tú no quieres hacer algo, pones 1000 excusas para no hacerlo, ¿ok? Igual, cuando no quieres hacer algo, no puedes hacer algo, de repente, bueno, que acá de menos, de repente ha sido cuando estaba más joven, ¿no? Cuando estaba en la universidad, de repente no ha tenido una chica y bueno, a veces de repente se quedó sin dinero y no sabía a veces qué excusa inventar para no salir, no porque no quiera, sino porque no tenía el dinero, ¿no? Y bueno, ¿qué menos ha pasado por esa situación, ¿no? Entonces, ese era, ¿no? Busco pretextos, busco excusas, te pongo trabas para no hacer. Y eran muy pocos los proyectos, ¿no? Que había hasta el 92. ¿Y por qué el 92? ¿Por qué la época de Fujimori? Porque la época de Fujimori coincidió no solo en las reformas liberales, sino coincidió porque
hubo un gran flujo de dinero que vino a toda la región de Latinoamérica. Entonces, digamos, el tema de Fujimori se dio, fue una coincidencia con este gran flujo de inversiones que venía de todo el mundo hacia América Latina. Entonces, ya el segundo paradigma, en el 2002, ¿no? Y en el 2002 ya era gasta todo lo que puedas. Había tanta plata, entre el 92 y el 2002, había tanta plata que era un pecado no gastar. Hasta ahora sigue siendo un pecado no gastar. ¿Cómo es posible que tengas 300 millones de presupuesto y hayas gastado solamente el 20%? Es un crimen. Y en realidad hay muchas cosas ahí de por medio, ¿no? ¿Por qué no puedes haber gastado? De repente tienes un contrato paralizado por un arbitraje, no puedes moverte, o de repente se cae el proceso 20 veces, y bueno, el proceso que se caiga es responsabilidad también de la entidad, ¿no? Por haber hecho unas malas bases, unos malos TDRs. Creo que se va a cortar, y si se corta, continuamos. Listo, les decía que hasta el 2002 hubo bastante flujo de dinero, entonces ya el paradigma cambió. Dijeron, ahora sí, vamos a gastar como locos todo lo que tengamos. Y efectivamente así pasó. O sea, recuérdense ustedes del monumento a a la hamaca, en la provincia de Junín, la región Junín, muy cerca a Cerro Pasco, en el límite con Cerro Pasco. O el monumento al lagarto en Tumbes, o el mirador ese que hicieron en Puerto Maldonado, ¿no? Y tantos proyectos así, o cuando se hacía un estadio, una piscina olímpica en un sitio donde no había siquiera servicio de agua, las pistas estaban re mal, ¿no? Entonces se gastó en lo que se podía porque la idea era esa, ¿no? No importa si se necesitaba o no se necesitaba. No importa si eso contribuía a mejorar la calidad de vida, había que gastar porque si no, eras el pésimo funcionario. Pero esto, en el 2002, justamente en el 2002 acaba, ¿no? Ojo, lo anterior fue en la década de los 90, cuando estaba Fujimori a plata, ¿no? Por lo que le digo. Y en el 2016, en el 2002 cambia la cosa. ¿Por qué? Porque en el 2002 aparece el SNIP. Y el SNIP introduce un criterio de eficiencia, ¿no? Y esos criterios de eficiencia era más beneficiarios y menos recursos, ¿no? Podía ser que, y ahí está, digamos, el indicador costo-efectividad que se suele usar para la evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, ya el SNIP cambia la cosa y dice, bueno, pues ahora no puedes gastar por gastar, tienes que ser eficiente, ¿no? Tienes que buscar beneficiar a mayor cantidad de gente, pero a la vez no puedes gastar lo que te dé la gana en el proyecto tal, ¿no? Si no tienes que ser, digamos, tienes que tener una medida de eficiencia. Pero aún así, eh, el problema seguía porque podías hacer proyectos inútiles, proyectos que no te llevaban a nada, no te llevaban a solucionar de repente algún aspecto, pero no te llegaba, digamos, o sea, tú podías hacer un proyecto, digamos, un proyecto de pues, seguridad ciudadana y no tenías agua. Podías estar en el Cusco, una región turística, y de repente hacer un proyecto de una cosa que no tuviera nada que ver, ¿no? De repente no priorizar el turismo, ¿no? Entonces, se podía hacer y dispara por cualquier lado. Y bueno, viene el año 2000, esto es en realidad esto es hasta el año 2017, ¿no? Hasta el 16, por el 1 de diciembre, o sea, fines del 16, y ahí llega el invierte. Y el invierte te dice, oye, ¿sabes qué? No se ve, disculpe, no se ve, no se escucha. Sí se escucha y se ve, profesor. Bueno, alguien ha puesto que no se ve. Sí se escucha, sí se ve Ya, también. genial, genial. Entonces, gracias. Con invierte, no solamente es gastar y eficientemente, sino decir, ok, se introduce la idea de las brechas. ¿Okay? Y con esto quiero darles un ejemplo que siempre doy, y es que ustedes, por ejemplo, llega a la puerta, usted sale del trabajo, digamos, ha tenido reuniones, múltiples reuniones, ha almorzado, ha tenido múltiples reuniones
y no ha podido comer nada, son las 8 de la noche y se muere de hambre. Usted llega a su casa, está en la puerta de su casa, y lo primero que usted llega a la puerta de su casa, o desde antes pensando, quiero llegar a la cocina y, o sea, acabar con la olla de comida. Entonces, usted llega a la puerta de su casa y dígame, ¿cuántas formas de llegar de la puerta de su casa hasta la puerta de su cocina existen? Yo le digo, hay millones de formas de llegar, porque usted, uno, puede irse en línea recta, que sería lo más óptimo, ¿no? Lo más eficiente. Pero también usted puede irse a la derecha, luego a la izquierda, darse una vuelta, y de ahí 5 pasos hacia adelante, 5 pasos hacia atrás, o sea, hacer un montón de cosas antes de poder llegar a la puerta de la cocina. Usted puede procrastinar todo lo que quiera, ¿no? O sea, perder el tiempo, todo lo que quiera, antes de llegar a la cocina. Entonces, usted, digamos, tenía un objetivo al llegar a la puerta de su casa, que era llegar a la puerta de la cocina. Pero usted se distrajo, tomó acciones que no correspondían con el objetivo que tenía usted de llegar a la puerta de la cocina, o mejor dicho, llegar a la olla de la cocina. Entonces, esas desviaciones, ¿ok? Eran algo similar a lo que ocurría en SNP, porque usted podía ir como esa molécula dentro de ese cubo, podía irse en distintas direcciones y no tenía claro cuál era el camino a seguir. Podía cada flechita de esa molécula ser eficiente, cada flechita en un proyecto y ser eficiente, pero digamos, te movías de forma aleatoria sin tener un rumbo claro hacia dónde ibas. En cambio, con Invierte, cuando se introduce el tema del indicador de brechas, de la definición de brechas, usted ya tiene conocimiento. Ok, mi región necesita, por decir, ¿no? 1000 kilómetros de carreteras. ¿Okay? Entonces tengo una brecha de 1000 kilómetros de carreteras. Si yo quiero que mi región esté conectada, necesito 1000 kilómetros. ¿Cuánto voy a hacer este año? Voy a hacer tanto. El siguiente voy a hacer tanto, tanto, tanto. Y así voy a llegar en un momento, voy a llegar a conectar todas las regiones. Tengo una prioridad en el servicio de salud. Ok, necesito 5 nuevos hospitales o 5 nuevos establecimientos de salud, 1 4. Ok, ¿cuántos voy a hacer este año? ¿Cuántos voy a hacer el siguiente? Y así. O sea, usted ya tiene conocimiento de qué es lo que necesita y hacia dónde va. Con SNP no había eso. Con SNP hacías acá, allá, así, así, pero no con esa idea clara y hacia dónde vas. Por ejemplo, en el objeto, en el ejemplo, perdón, la flecha, que es el camino eficiente, vendría a ser algo así como el que se invierte. Luego, pasemos a hablar un poco más del invierte, un poco más rápido, porque el tiempo nos va a ganar. ¿Cuáles son los operadores del invierte? Está el órgano resolutivo, que es la cabeza de la entidad. En el caso de un gobierno regional es el gobernador, en una municipalidad es el alcalde, en un ministerio, ¿no? El ministro, en por ejemplo, no sé, pues en una empresa pública puede ser el presidente del directorio, ¿no? El órgano resolutivo. ¿Qué es la DGPMI? Es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Es el órgano rector. Es decir, ellos ponen la normatividad general de lo que es inversiones. Ellos han creado el Invierte, ellos han creado el SNIP en su momento, ¿no? Cuando eran de GIP. Ellos, digamos, tienen la última palabra cuando usted tiene un interrogante, tiene un tema ahí que solucionar porque, digamos, ha faltado un tema normativo y su OPMI no ha sido capaz de solucionar, usted habla con la OPMI, no se puede poner de acuerdo y dice, ¿sabe qué? Vamos a la DGPMI, que la DGPMI decide. Y la DGPMI va a tener una opinión, generalmente dando un poco de apoyo a la OPMI sectorial, esa es su costumbre, su política, y te va a plantear una solución, ¿no? Entonces, la DGPMI es el órgano rector, el que te define cómo es el tema de inversiones, cuáles son las reglas de juego a nivel general, porque ahí viene la OPMI.
En el caso de OPMI sectoriales, que son las OPMI de los ministerios, ellos te van a decir las reglas de juego, pero de su respectivo sector. Por ejemplo, la OPMI de MINSA, de salud, ellos te van a decir cuáles son las reglas, cuáles son los métodos, cuáles son los activos estratégicos, cuáles son las brechas de lo que son los proyectos de salud. Si tú quieres hacer un proyecto de salud, tienes que mirar a las publicaciones que ellos hagan, de sus metodologías, de sus indicadores de brecha, ¿no? Y bueno, ellos van a tener la última palabra. No, no la última, sino la penúltima palabra. Ellos hacen metodologías, ellos programan las inversiones del ministerio, del sector, ¿no? Si usted trabaja en una municipalidad, posiblemente la autonomía del sector no va a influir mucho en usted, salvo que usted esté haciendo un proyecto de salud, y ahí sí la OPMI, porque el ministerio le va a dar plata, la OPMI va a estar detrás de usted, haciéndole seguimiento al avance de la ejecución. Luego está la unidad formuladora. La unidad formuladora, como dice su nombre, es la que formula. La OPMI significa Oficina de Programación Multianual de Inversiones. ¿Y cuál es su función principal? Como dice su nombre, programar. La unidad formuladora, formular y además evaluar. ¿Qué significa formular y evaluar? Formular es cuando formula, digamos, es el planteamiento, ¿no? Y evaluar es cuando decides en base a todos los elementos, decir cuál es la mejor alternativa, ¿no? La UEI es la unidad ejecutora de inversiones, es la responsable de la ejecución de las inversiones, ¿no? ¿Y cuál es su principal función? Ejecutar. Como dice su nombre, unidad ejecutora de inversiones, su principal función, ejecutar. Luego tenemos las fases. Acá la DGPMI ha definido estas 4 fases. Antes había preinversión, inversión y posinversión. ¿Ok? Ahora hay 4 fases. La fase de programación multianual de inversiones. PMI, que es donde usted programa qué inversiones se van a ejecutar. O sea, y usted programa a 3 años. ¿Qué inversiones se van a hacer en los 3 próximos años? Esto no había antes, ¿no? Bueno, lo ha hecho siempre presupuesto, lo ha hecho planeamiento, la oficina de planeamiento, pero digamos, al menos lo de planeamiento de salud a la bandera. Presupuesto sí, porque era la que asignaba la plata. Luego está la fase de formulación y evaluación. A ver, usted tiene una idea de proyecto, ¿ok? A ver, digamos, se le cayó el puente. ¿Cuál es la solución? La reposición del puente, ¿no? O la solución puede ser rehabilitación del puente, ¿no? Si el puente se ha dañado parcialmente, de repente. O hacer un nuevo puente, en fin. La solución que usted tome, la inversión, tiene una idea de proyecto y esa idea del proyecto lo plasma a través de un formato F5A, donde está la idea de proyecto y ahí plasma con todos los elementos lo de la idea de proyecto. Eso lo hace la unidad formuladora. Luego usted va a programar, va a formular el proyecto. Va a ser o bien una ficha técnica estándar, una ficha simplificada, o va a ser un perfil, o un perfil reforzado, y va a ser lo que antes se llamaba estudio preinversión, o ahora, bueno, pues que corresponda. Y de ahí, una vez que usted tiene la declaración viable, está viable su proyecto, o está aprobado su IOA, usted le va a decir a la OPMI, OPMI, por favor, programa. Y la OPMI te va a programar tu inversión en los próximos años, si es que hay dinero y si es que hay la decisión, ¿no? Porque a veces usted puede haber formulado en un gobierno y bueno, justo termina y justo llega a la siguiente gestión y a la siguiente gestión no le interesa hacer ese proyecto, por la razón que sea. Entonces, la OPMI lo va a programar, ¿no? Y se le va a dar el dinero y va a ejecutar, la unidad ejecutora se va a encargar de ejecutar el proyecto. Y una vez que termine de ejecutar, va a liquidar y va a pasar, va a transferirlo, ¿no? Va a cerrar el proyecto y va a transferirlo al área usuaria, que, bueno, pues si es un colegio, bueno, lo va a pasar a la UGEL y la UGEL lo va a operar, ¿no? Va a entrar en fase de funcionamiento.
Luego, las fases de ciclo de inversión, fase de programación, lo de la OPMI, formulación y evaluación la UF, ejecución la UI, funcionamiento el área usuaria, ¿no? Criterios para la programación, el criterio de cierre de brechas. Ojo, no le he puesto acá la definición. Pues, bueno, ¿qué es una brecha? Una brecha es, por ejemplo, usted tiene unos gastos en su casa de 5.000 soles al mes. ¿Ok? Usted trabaja, su esposa o su esposo trabaja, y entre los dos pueden sumar 4.000 soles. Tienen una brecha de 1.000 soles, ¿no? Tienen una diferencia. Su indicador, hay un indicador que es 5.000 soles, que es el valor, y hay otro indicador que son los 4.000 que ustedes llegan a cubrir. De repente para ese mes van a tener que pedir un préstamo, o de repente pueden agenciarse haciendo un negocio adicional fuera de sus trabajos principales y pueden cubrir esos 1.000 soles que faltan, ¿no? Pero ahora, les decía, indicador. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una construcción matemática que nos va a indicar algo. Si usted se mide la temperatura y le sale 37 grados, eso es un indicador de la temperatura de su cuerpo. Si usted va por la carretera a 120 kilómetros por hora, esos 120 es un indicador de la velocidad a la cual va usted su vehículo. Si usted, no sé, pues mira ahorita la hora, son las 8:29, y las 8:29, ese número es un indicador de cuánto ha transcurrido de tiempo desde que bueno, son las 12 hasta ahora. Entonces, nuestra vida, señores, está lleno de indicadores, y los indicadores nos van a indicar algo. Esos 4.000 soles, que era lo máximo que usted podía lograr con su pareja de recaudar, bueno, es un indicador. Mide su capacidad de generar dinero. Y los 5.000 mide el gasto eh, necesario, el dinero necesario para poder, digamos, vivir con tranquilidad. Y les decía, 5.000 menos 4.000, esos 1.000 es la brecha, es un indicador de brecha. Igualito acá, yo les decía, yo necesito 4 establecimientos de salud. Ya tengo uno, tengo 2, necesito 4. Esos 4 es mi indicador de brecha. ¿Sí? Es la brecha que yo necesito cubrir para poder estar en óptimas condiciones. Entonces, los criterios para la programación multianual, lo que hace la OPMI es cierre de brechas prioritarias. Yo tengo que definir cuáles son mis brechas prioritarias, cuáles son mis sectores prioritarios. Por ejemplo, yo trabajé en Amazonas, un sector prioritario es el sector turismo. Ellos tienen a Cuela, ellos tienen a Rebach, ellos tienen a la Catarata de Bocta, entonces tienen varios recursos turísticos que les interesa que la gente vaya y o sea, ven como un potencial muy fuerte el tema del desarrollo del turismo. Entonces, ellos impulsan y un tema importante para ellos es el turismo. Es una brecha prioritaria, es el tema de, digamos, los proyectos de accesibilidad, por ejemplo, a un recurso turístico, ¿no? Aunque el recurso turístico tenga, digamos, con las condiciones como para poder visitarlo, ¿no? Tienen que tener, por ejemplo, ellos tienen el tema con Cuela, que ha sufrido un derrumbe, ¿no? Que se ha reaperturado hace poco, y para ellos es muy importante que se haga este proyecto de Cuela, ¿no? Esa es una brecha importante para ellos. Tiene que haber coordinación intergubernamental. ¿Por qué? Porque ellos pueden programar ¿qué pasa si la OPMI del gobierno regional programa un proyecto y resulta que la municipalidad tiene el mismo proyecto programado sobre la misma unidad ejecutora? Es decir, hay una duplicidad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tienen que conversar y decir cuál se va a ejecutar, ¿no? De repente la del gobierno regional va a abarcar la misma zona que el de la municipalidad y otros distritos más. Entonces conviene que se haga el proyecto del gobierno regional. Miren, yo justo estaba viendo un proyecto en Paita, un proyecto de drenaje, y bueno, pues, con cambios había formulado y tiene un proyecto de 300 y tantos millones, casi 400, para el proyecto de drenaje.
Y la municipalidad, bueno, el proyecto que ya está en expediente técnico, que está en elaboración de expediente, y la municipalidad había hecho su propio proyectito de drenaje. Un proyectito pequeñito que llegaba a los 2 millones, creo, y que no había tenido ni siquiera plata para hacer el expediente técnico. Entonces, un proyecto de 700.000 soles frente a un proyecto de 350 millones de soles. Y ese proyecto de 350 millones de soles iba a abarcar a toda la provincia, mientras que el otro iba a abarcar tan solo un barrio. Y además, la tecnología de ese proyecto de RSC es mucho mayor que la tecnología que planteaba el tema de la municipalidad. El señor Jenkins Bazán tiene una pregunta. Eh, Profesor, doctor, licenciado Omar, Dígame, sí señor. tenía una duda que se me surgió hace un momento cuando usted hablaba de los indicadores o de los criterios que se debe tener en cuenta para, o que la OPMI debe tener en cuenta para poder hacer su planificación, ¿no? Ver qué proyectos priorizar. En los sectores del Estado, en los distintos sectores, salud, educación, carretera, ¿se tiene indicadores preestablecidos ya que ayuden a la OPMI o eso es a criterio de cada oficina del OPMI o a criterio de los funcionarios que estén a cargo de esa oficina en la región o en la situación en la que están, ¿no? Entendiendo por su experiencia que, por ejemplo, usted hablaba de su experiencia que ha tenido en la región Amazonas, Chachapoyas, creo, con Gocta, que ellos sí priorizan el turismo, pero teniendo viendo otras realidades de otras regiones, que de repente hay otras necesidades, ¿no? Como agua o salud. La OPMI, mi pregunta es si es que hay hay criterios ya preestablecidos que ayuden a la toma de decisiones o es a criterio. Y si No, es que hay, ¿en dónde los puedo encontrar para poder revisarlos? muchas gracias por la pregunta, señor Bazán. Efectivamente, la OPMI sí tiene de dónde sacar. Tiene los planes regionales, tiene los documentos de gestión, ¿no? Eso es el PI, ¿no? El plan, el plan multisectorial. Hay varios documentos de gestión, esos documentos que hace la Oficina de Planeamiento. ¿Ya? Esos documentos les sirven como base porque ahí están definidos los objetivos estratégicos institucionales. Ahí está definido qué es lo más importante para la región o qué es lo más importante de manera análoga para las municipalidades, ¿no? Ellos también han hecho sus documentos. Entonces, en base ahí usan. Ahora, ¿cómo es que lo ponderan? Ahí sí es un trabajo de la OPMI, que hace la OPMI, un trabajo técnico que hace la OPMI, y hay ¿cuáles son los indicadores? Eso lo determina la OPMI sectorial. La OPMI sectorial le va a preguntar a la OPMI regional si tiene tales indicadores. Obviamente, muchas municipalidades o gobiernos regionales no tienen indicadores porque nunca han hecho estadística. No les interesado hacer estadística. En Amazonas, por ejemplo, había una oficina de estadística, pero que tenía muy, muy poca información, ¿no? Y eso que un gobernador anterior había sido un ex viceministro de Hacienda, ¿no? Un tipo muy inteligente, pero que tuvo la buena intención de crear la oficina de estadística, pero nunca le dio funcionamiento. Entonces, ya la OPMI sectorial es la que se encarga de definir los valores numéricos de los indicadores de brecha. Y en el anexo 6, ya vamos a verlo, esperemos que nos alcance el tiempo, no sé si esta clase o la siguiente, usted va a poder ver las fechas y que son publicados los valores numéricos de los indicadores de brecha. Entonces, toda esa información, estimado amigo, está disponible. Si usted es municipalidad, debería de tener, ¿no? Obviamente hay municipalidades muy pequeñas que no tienen, ¿no? Porque no han tenido plata para mandar a hacer el estudio. Pero también hay otras entidades más grandes que tienen sus documentos de gestión ahí donde puede usted ubicar, ¿no? Espero haber respondido a su pregunta, señor Bazán. Sí, bueno, me queda claro que depende mucho de la entidad, ¿no? Si hablamos de una municipalidad distrital, probablemente no tenga estos documentos, según lo que entiendo. Depende. Hay municipalidades que sí, pero yo hablo, por ejemplo, de municipalidades muy pequeñas. Mi ex cuñado fue alcalde de un distrito de San Miguel de Soloco, que está a una hora de Chachapoyas.
Ellos, por ejemplo, el presupuesto que tenía era la tercera parte de lo que tenían en deudas. Entonces, pensar que ellos iban a poder hacer un documento de gestión así y mandar a hacer el estudio era un sueño, ¿no? Pero era una municipalidad muy pequeña, ¿no? Hay otras municipalidades provinciales, distritales, de repente en Lima o de repente donde usted está, señor, que sí van a tener, ¿no? Entonces, van a tener disponibilidad de recursos para poder hacer este tipo de documentos. Y sí, efectivamente, depende de la entidad. A ver, a usted, señor Bazán, ¿qué es más importante? A ver, no sé, ¿el fútbol o los carros? ¿Qué priorizaría usted, el fútbol o los carros? Es que esa priorización depende de los, digamos, de mis criterios. Primero, como Ay, son, exacto, hablamos de lo que es, gustos, exacto, es criterio, ¿no? De la afición de cada uno. exacto, de Pero lo que es más importante para usted. Si para usted es más importante los carros, va a priorizar los carros, ¿ok? Igual las entidades, si para las entidades es más prioritario los proyectos de salud, va a priorizar los proyectos de salud. Si es más prioritario los proyectos de educación, va a priorizar los proyectos de educación. Si es más prioritario los proyectos de turismo, como decía, va a priorizar los de turismo. Y va a priorizarlo, va a poner una graduación, digamos, cuál es más importante, el segundo más importante, el tercero, sí. Y le va a dar mire, una valoración. por ejemplo, a lo que me refería era, por ejemplo, hablemos de una comunidad X, por así decirlo, ya que tiene de repente, tiene necesidad de tener agua potable, no tiene agua, o tiene una en muy mal estado que necesita repararse, pero a su vez no tiene acceso de carretera, se ingresa por un camino de herradura. Entonces, para una comunidad, ¿cómo la oficina del OPMI esto prioriza uno de los dos proyectos? Si tuviera que priorizar uno y no pudiese los dos. Y yo me preguntaba si había documentos desde el Estado, bueno, desde el INVIERTP que ayudaran a priorizar o cómo o evaluar, ¿no? Si hablamos de criterios, normalmente los criterios esto, bueno, al menos para que si hablamos estadísticamente deberían ser cuantificados, ¿no? Para que te ayuden a medir, a tomar una decisión basándose en un puntaje. Eso es lo Así ideal es, cuando queremos así establecer es, criterios, pero así es, muchas veces amigo. no. Así es, querido amigo. Y justamente la entidad misma no el invierte le da digamos, la libertad a la entidad para que la entidad pueda valorar cuál sector prioriza más, qué proyectos prioriza más, ¿no? Porque ya depende, es decir, mire, eh, usted me dijo que vive en Chota, ¿no? Le entendí que vive en Chota. Digamos, acá en Surco, por ejemplo, donde yo vivo, o sea, de repente en su zona no sé si habrá, en todos sitios habrá proyectos de agua, todo el mundo tendrá conexión a agua, si todo el mundo conexión a luz. Yo una vez hice un taller de presupuesto participativo en Santa María de Nieva, norte de Amazonas, por donde está el CENEPA. Digamos, para ellos eran prioritarios los proyectos de salud, porque agua ya casi todos tenían, y colegios ya había bastantes colegios. Entonces, para ellos era importante el proyecto de luz. Yo vivo en Surco, acá tenemos agua, luz, tenemos todo. ¿Qué nos falta? Seguridad ciudadana. Entonces, para nosotros de repente es prioritario el tema de seguridad ciudadana, porque depende de cada entidad, estimado. Por eso yo le hacía el ejemplo para usted, que es más importante los carros o no sé qué otra cosa más le dije. Depende de cada uno. Uno tiene que priorizar. ¿Y esto por qué además? Porque si usted, por ejemplo, como entidad tiene problemas, que no tiene agua, no se va a poner a hacer un estadio o una piscina, ¿no? Porque obviamente tiene que priorizar su tema de agua, ¿no? Además, usted va a asignarle una valoración y según esa valoración es que usted va a poder, va a decidir quién es más, ¿no? De repente al proyecto, el ejemplo de usted, al proyecto de agua le va a poner 10, al sector agua le va a poner 10 y al sector carretera le va a poner 8. Obviamente va a ganar el proyecto de agua, ¿no? Ya usted tiene que valorar. Otro criterio más, estimados, es el tema de la disponibilidad presupuestal. Yo no puedo, me acuerdo que usted tiene que programar de acuerdo a la disponibilidad de recursos con las que cuenta. Si usted recibe 300 millones todos los años,
tiene que programar en función de los 300 millones. Y una vez estuve trabajando, asesorando a una municipalidad, Agua Grande, y el año 17, me acuerdo, yo estuve en la OPM, gobierno regional, como gerente, y me fui al otro lado, en el año 18, y ellos habían hecho una programación de 240 millones cuando todos los años recibían 5 o 6 millones de soles. Imposible, ¿no? Lo que me ha formulado acá su pregunta el señor Michel Camones. A veces no es simple criterio, también se tiene que ver la forma de que los proyectos a ejecutar sean integrales. El ejemplo, no se podría hacer primero la carretera antes de los desagües, que se haga carretera o vías primero, luego tendría que romper esta para poder hacer el proyecto de agua y desagüe. Efectivamente, el señor Michel plantea otro aspecto más, que es, digamos, un nivel más de complejidad, que es justamente lo que se va a cortar, un nivel más de complejidad que es, a ver, justamente priorizar cuál hago primero y cuál hago segundo. Y acá viene un poco el tema también de interferencias, que por ahí lo estaba viendo el señor Hernández, creo, el de interferencias, que justamente usted puede estar haciendo, haber planificado hacer un proyecto de agua donde va a tener que abrir una zanja y a la vez tiene otro proyecto de de pistas y veredas. Entonces, ¿cuál hace primero? ¿Hace el de pistas y veredas o hace el de agua? Primero debería ser el de agua y luego el de pistas y veredas, ¿no? Porque si primero hace el de pistas y veredas, va a dejar la pista muy bonita y después viene usted a abrir la zanja y va a destruirla, ¿no? Y va a arruinar el trabajo que se había hecho eso, ¿no? Sí, sí, es muy distinto. Una carretera es más grande, ¿no? Y todo eso, es un ejemplo nomás. Este, eso por el tema de la priorización, ¿no? Por eso, y les decía, a veces el proyecto de pistas y veredas lo tiene la municipalidad y a veces el proyecto de agua y saneamiento lo tiene el ministerio o lo tiene el gobierno regional que había hecho un convenio con la municipalidad. Entonces, ¿cuál ejecutan? Tienen que conversar esas dos entidades para ver justamente cuál se debe programar, ¿no? Y cuál se debe dejar de lado, ¿no? Para un segundo momento, tercero o cuarto momento, ¿no? De eso se trata. Luego, avancemos un poquito porque me preocupa el tiempo. Sostenibilidad, ¿no? Que justamente que no ocurran estos temas de las interferencias, ¿no? ¿Qué hago yo programando proyectos que tienen duplicidades, proyectos que tienen interferencias y de repente no van a poder cumplir con ejecutarse, ¿no? Oportunidad en la entrega del servicio a los beneficiarios para que justamente los proyectos más prioritarios, más importantes, sean los primeros en ser asignados a las áreas usuarias. Los objetivos de la entidad, como les decía, hay que revisar los planes, ¿no? Los planes de desarrollo. Indicadores de brecha de infraestructura. Un indicador, les decía, es una construcción matemática. Un indicador tiene diversos usos que busca dar una referencia. Una brecha da una idea de distancia. Hay brecha de cobertura y brecha de calidad, ¿no? Una brecha de cobertura, es decir, si todos tienen acceso al servicio, y una brecha de calidad es si el servicio al cual tienes acceso es bueno o es malo. Por decir, en mi distrito necesito 20 colegios y de repente tengo solamente 15 colegios. Tengo una brecha de 5 colegios. Esa es una brecha de cobertura. Después, de repente yo tengo los 20 colegios. Listo, acá tengo los 20 colegios que necesito. Pero de repente la mitad de ellos están que se caen. Entonces, ¿cuántos colegios están en buen estado? 10. ¿Cuál es mi brecha de calidad? Son 10, ¿no? Entonces, hay dos tipos de brechas. Y bueno, decía, un indicador de brecha da una idea de distancia.